Todos. Hermanos, acá hay como 8 lugares, 9, 10, 11 lugares disponibles. Acá hay como 8. Los que están allá atrás, Quique, Bere, Adriana. Todavía hay más lugares. Eso. Bien, pues es de bendición poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Siempre es un desafío, siempre es algo, lo equiparas, imaginen ahí los que son responsables en el hogar de dar el alimento, ¿no? En la mañana me ofrecían, no en la tarde, ¿verdad? Hay un caldito rico de pollo y luego dije, no me apetece, pero me lo tengo que comer, ¿verdad? Y a veces la cuestión del alimento, en lo físico, pues a veces somos como remilgosos, ¿verdad? Somos como, ay, no me gusta esto, no me gusta aquello. Pero mira, en la parte espiritual a veces también somos así, ¿no? Ya habló fulano, ya habló mengano, como que él no me gusta, ¿no? Pero algo importante, nuestro hermano Anis decía ahí en la alabanza importante, si ya fuéramos todos perfectos, si fuéramos el máximo ejemplo a seguir, no estaríamos en primer lugar acá. Y yo te invito a que podamos preparar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento para entender lo que la palabra dice, no lo que el hombre expresa. Es lo más importante. ¿Qué es lo que realmente dice la palabra para mi vida? Y que podamos estar en esta tarde con esa sintonía, ¿verdad? Porque fallas todos tenemos, ¿no? Todos, inclusive su servidor tiene tantas fallas, tantas carencias, tantas cosas que delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas fallas podemos expresar a nuestro Padre Celestial? Pero Él por su gracia nos sostiene, por su gracia nos levanta. Y en ese sentido, en esa fe, ¿verdad? En esa fe, pues es por la cual nosotros estamos acá. Y esta tarde quiero compartirte justamente un tema que tiene que ver con la consistencia. ¿Qué tan consistentes somos? Lo asemejamos en la parte de alimentos. ¿Qué es un alimento consistente? Débora. Nutritivo, ¿ok? Que tiene sentido, ¿no? El alimento, fíjate, en la semana mi esposa me llevaba una reflexión, ahora está en una dieta muy estricta. Pasamos a una tienda y ella llegando al auto me decía, esposo, observa todo lo que hay en esa tienda y nada de lo que hay en esa tienda tendríamos que comprar. O sea, nada de lo que está ahí es para nuestro beneficio. Y veía y decía, pues sí, mira, frituras, pancito y dulces y frituras y todo, refresco y tantas cosas y dices, el Señor no nos mandó que nos alimentáramos de eso. Y es lo que más gastamos. Cuando el Señor ve ahí con Daniel, ¿te acuerdas? El desafío de Daniel, ¿qué era? Ni siquiera carne, hermano. Tú dirías, pues carne, asada, frita, hervida al horno. Dice el Señor que ¿qué era? Legumbres, frutas y legumbres, agua, y nada más. Y el Señor lo iba a sostener. Y mira, en la parte de la consistencia es eso. Cuando tú piensas en un alimento, es porque estás pensando en que te va a ¿qué? A nutrir, que te va a traer un ¿qué? Un beneficio. Y el alimento es consistente cuando figurando ser nutritivo, también te nutre. Un alimento inconsistente es aquel que dices, es alimento, pero ¿qué crees? Ya te dio alguna enfermedad por consumirlo. ¿Me explico? Exceso de edulcorantes, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio. Y eso a la larga, ¿qué nos va a pasar, hermano? Nos va a enfermar. Entonces, estos alimentos que consideramos alimentos no son ¿qué? No son consistentes. Porque prometen nutrirnos, pero al final, ¿qué hacen? Nos perjudican. Entonces, en este sentido de la consistencia es lo que vamos a hablar, pero vamos a aplicar ese concepto de consistencia a nuestras propias vidas, para que en esta tarde podamos evaluarnos con la dirección del Espíritu Santo y decir, Señor, muéstrame qué tan consistente es mi vida, qué tan consistente es mi fe, qué tanto de lo que yo digo realmente soy, qué tanto de lo que yo creo que soy realmente expreso a los demás. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, damos muchas gracias, Señor, porque primeramente nos das la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad
de elevar nuestra voz, de aplaudir, Señor, de batir nuestras manos, Señor, de expresarte con nuestro corazón, con nuestros labios, con nuestro entendimiento, Señor, la fe que profesamos. Gracias porque tenemos libertad, Señor, y eso es un motivo de gran gratitud, Señor. Sabemos que hay muchos lugares hoy en día donde no hay esta libertad, donde hay una opresión, donde hay una persecución por causa de la fe verdadera, Señor. Damos gracias por todo esto. Gracias porque estamos congregados en tu nombre, porque estamos aquí con la plena convicción de que hemos venido por un alimento, Señor. Padre, permítenos que esta tarde podamos ser nutridos a través de tu palabra, Señor. Padre, de manera personal te pido que tú me uses, Señor, que en tu misericordia uses a este siervo tuyo, Señor, y no sea yo hablando, sino tu Espíritu, sino tu palabra ministrando a cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias te damos porque tú eres fiel, porque tú nos sostienes con tu bendita mano, Señor, y agradecemos la dicha de poder estar aquí reunidos en tu nombre. En tu nombre estamos, buscando esa dirección, Señor, y en tus manos descansamos, Padre Santo. Amén. Y mira, algo importante que tenemos que entender con respecto a la consistencia de nuestras vidas, se va a basar primeramente en qué tan consistente es Dios para con nosotros. Y a partir de esa analogía, a partir de esa comparación, poder establecer ese autoexamen, esa forma de verificar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra conducta. Qué tan consistente, qué tan legítima, qué tan íntegra es con respecto a la vida que decimos tener. Y tenía esta nota: la naturaleza, los planes y el propósito de Dios, dice la Escritura, que no cambian. Fíjate bien, ¿qué no va a cambiar? La naturaleza, los planes y el propósito de Dios. Dice que cuando Él los estipula, cuando Él los establece para siempre. Y esta va a ser nuestro primer escalón, el entender que Dios, nuestro Dios, es un Dios inmutable, que no cambia su forma de lo que Él ha establecido. Y este plan, ¿verdad? El plan que el Señor establece para la salvación de sus hijos, ¿verdad? Puede verse reflejado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, culminando en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy en día está repercutiendo en cada una de nuestras vidas. Y esa repercusión en nuestras vidas nos tiene que afectar en la forma en la cual nos conducimos, en la forma en la cual pensamos, en la forma en la cual vivimos, siendo siempre con esa sincronía entre lo que digo que soy y lo que mis acciones determinan. Y es algo importante entender, ¿verdad? Que así como Dios muestra una coherencia en lo que Él ha determinado, nosotros como hijos también tenemos que ser coherentes con lo que hemos creído. Tengo que ser coherente con lo que he dicho y profesado en mi corazón, con las acciones, con los pensamientos y las cosas que yo hago en mi diario vivir. Si no generamos esa coherencia, ¿qué sucede con el testimonio? ¿Cuántas veces el testimonio de nuestras propias vidas, verdad, no marca esa coherencia? Y volvemos al punto, ¿verdad? No hablamos de estamos en un proceso de perfección, de santificación, y no por eso quiere decir que seamos sin falla, que no caigamos, que no tengamos flaquezas, debilidades, luchas. Pero hermano, la diferencia de tenerlas es de quedarnos en esa situación y no levantarnos, ¿verdad? Ahí te voy a tomar la lista de canciones, van en ese orden la predicación. Cuando el Señor nos levanta, cuando el Señor dice, has caído, ¿qué dicen? Tenemos que tener esa confianza de que Él nos va a sostener, de que Él nos va a fortalecer, de que Él nos va a levantar, pero necesitamos reconocer nuestra circunstancia. Si no reconocemos en qué posición nos encontramos, ¿qué va a hacer Dios? Lo primero que nos pide es que nos arrepintamos, que confesemos y que reconozcamos cuál es nuestro punto para entonces poder recibir la obra de Dios en nuestras vidas. Y la primera parte, vamos a hablar sobre cómo la naturaleza de Dios es consistente e inmutable, es decir, no cambia. Y para ello vamos a ir a Malaquías, capítulo 3, versículos 6 y 7. Malaquías, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y decían hace un momento, ¿verdad? Si alguna vez escuchas una voz que te dice que no vas a ser salvo, reprende esa parte. Porque mira, el Señor cuando te ha llamado como su hijo, dice que esa salvación es eterna. No hay nada que te la pueda arrebatar. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y dice, ¿ya lo tienes?
Porque yo Jehová, ¿qué dice? Otra vez, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué fuerte esta parte. Dice, lo que el Señor había prometido, aquí habla el pueblo de Israel y le dice, lo que yo ya he prometido no lo voy a cambiar. Te escogí y tal vez no sea así, lo voy a hacer de mi cosecha, pero ahora me aguanto. Te escogí, me aguanto y voy a hacer lo que tenga que hacer contigo porque ya te escogí. No voy a cambiar mi decisión. Y si nos ponemos a pensar o a reflexionar sobre la vida de Israel, ¿cómo era la vida de Israel? Altibajos, lo hemos visto muchas veces, ¿no? A veces arriba, a veces abajo, a veces entregados, a veces desatendidos, a veces en esa santidad y a veces en adulterio con ídolos falsos. Y mira lo que dice el Señor, dice, yo prometí algo hacia ese pueblo. Y dice, y por mi naturaleza que no es cambiante, solo por la bendita naturaleza del Señor que no es cambiante, dice, no habéis sido consumidos. ¿Qué está determinando aquí? Que las acciones del pueblo tenían razones de sobra para que la justicia y juicio de Dios los destruyera por completo. Pero dice, porque yo Jehová no cambio. Y en el 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí viene la primera condición. El Señor dice, yo voy a ser fiel a lo que he prometido, pero tú tienes que tener una responsabilidad, un compromiso. Es volverte al Señor. Es regresar a sus pies, es reconocer, confesar tu pecado, arrepentirte, apartarte de él y volver a ¿quién? Pero mira qué respondía Israel, qué decía él. ¿En qué hemos de volvernos? ¿Qué estaba haciendo su actitud? No estaba reconociendo que había fallado. Y entonces, fíjate algo importante, ¿verdad? Aunque Israel no reconociese, dice, yo Jehová no cambio. Pero ¿qué crees que va a pasar con ese pueblo que no reacciona? Va a haber una corrección, ¿sí? Va a haber una llamada de atención. ¿Quién le podía decir a Dios que no si Él nos ha llamado? ¿Quién se podría rebelar en contra de Dios a un punto que no pueda hacer la voluntad de Dios? Cuando vemos ahí uno de los profetas, Jonás, ¿verdad? Por más renegado que fue, al final ¿qué terminó haciendo? La voluntad de Dios. El hijo pródigo, por más que se apartó del padre, si como ya era hijo, ¿qué pasó? Siguió ¿en dónde? En el lugar que le correspondía. La situación, hermanos, es que entre más reneguemos, entre más tardemos en reconocer nuestras faltas, más bendiciones estaremos perdiendo. Esa es nuestra consecuencia. Nada nos va a separar del amor de Dios. Pero ¿cuántas coronas vas a estar perdiendo por causa del tiempo perdido en reconocer tu situación? Israel le decía, ¿en qué hemos de volvernos? Y hermano, aquí viene nuestra primer parte en la cual nosotros tenemos que ser examinados. Algo interesante de esto, debemos reconocer nuestra condición y arrepentirnos. Y mira algo importante, la falta de confesión y de arrepentimiento conducirá a vivir una vida doble e inconsistente, aparentando solamente lo que es una realidad, aparentando solamente lo que no es una realidad de nuestras vidas. Fíjate algo importante, cuando como hijos de Dios en la iglesia caemos en ciertas cosas, en pensamiento, en obra, en acción, y no tenemos el valor de confesarlo delante del Señor, primeramente con el Señor. Déjate tú la iglesia, déjate tú otro hermano, primeramente con el Señor. Cuando no somos valientes y le confesamos al Señor esa circunstancia, por ende no va a haber arrepentimiento. Y te vas a ir a dormir y vas a voltear al cielo, no vino la ira de Dios sobre tu vida y vas a decir, un día más. Y va a venir otro día y no te arrepentiste, no confesaste, ¿y qué crees? Volteas al cielo, ves la ira de Dios y que no llega sobre tu vida. Y así sucesivamente, hasta el punto en que te conviertas en una persona con una doble moral. Hasta que te conviertas en una persona religiosa, que aparenta lo que realmente no es. Este es el peligro, hermanos, cuando dejamos pasar. Israel había llegado a ese punto, a tal punto que si Dios les estaba diciendo algo, ya el pueblo de Israel no reconocía por la razón por la cual Dios les estaba llamando la atención.
a través de Malaquías. ¿El pueblo qué le contestaba a Malaquías? Pues, ¿qué tengo de malo? Me explico, cuando estamos viviendo una circunstancia no agradable a Dios, sin confesar, pasa el tiempo, pasan los días, y como no ha habido una reprensión aparentemente, tú dices que tu vida es normal. Tú dices que no pasa nada y que también puedes servir a Dios así, que también puedes buscar así a Dios, con esas circunstancias no confesadas y sin arrepentimiento. ¿Sabes, hermano? Tarde que temprano nos cobrarán factura. Tarde que temprano nuestro testimonio va a dejar en vergüenza la fe que profesamos. Porque tarde que temprano ese pecado sin confesar, esa circunstancia sin pedir perdón, esa circunstancia sin arrepentirnos, así sea la más pequeña, va a cobrar factura. ¿Me doy a entender? Y entonces, hermanos, cuando tú vives, cuando no reconocemos en el tiempo preciso esto, entonces en ese momento dejamos de ser consistentes con nuestra fe. Consistentes con nuestra fe. Y es ahí, hermanos, cuando entre todos nosotros, cuando alguien falla, cuando alguien tiene una carencia manifestada, en vez de hacer una restauración y restitución como cuerpo, como iglesia, ¿qué hacemos? Señalamos y juzgamos. ¿Cómo el hermano, si es líder? ¿Cómo aquella hermana, si es tan talentosa? ¿Cómo aquel varón, qué es esto? ¿Sabes por qué empezamos a levantar las manos? Porque a veces nosotros queremos exigir lo que nosotros mismos no estamos dando. Por eso la parte interesante de esto es entender, dice aquí el Señor, dice, volveos a mí y yo me volveré ¿a quién? A vosotros. Tenemos que ser consistentes. Y a veces menospreciamos aún nuestras fallas más insignificantes, pero cuando las llevamos contrastándolas a la luz de la palabra, y si el Señor me redarguye y me dice, confiésalo y arrepiéntete, y no lo hacemos, hermanos, estamos acarreando ascuas sobre nuestra cabeza. Y es nuestro primer autoexamen. Si la naturaleza de Dios es consistente e inmutable, yo también tengo que reflejar eso en mi propia naturaleza, en mi propia esencia, en mi propio carácter, en la forma en la cual yo conduzco mi vida. ¿Me explico? Cuando nosotros somos capaces de juzgar, criticar y hacer leña de árbol caído, de cualquiera que se caiga, tenemos que examinarnos nosotros mismos. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús estaba ahí con esta mujer, verdad? Que era una prostituta. ¿Y el pueblo qué iba a hacer? Le iba a apedrear. Todos ahí con saña, ¿viste? Es decir, pecador, eso no se hace. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice, el que esté libre de pecado, que arroje ¿qué? La primera piedra. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hermanos, ¿cuántas veces la iglesia lastima a otros porque se olvida con quién se forma la iglesia? Porque exigimos cosas que a veces uno mismo queremos. Hermanos, todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? Te pregunto, ¿quiénes ya llegamos? Te pregunto, ¿cuántos hombres el Señor se llevó porque ya los había visto completos y no probaron muerte en la historia? ¿Cuántos son? 2 nada más. Nada más 2. ¿Te acuerdas quiénes son? Enoc y Elías. No probaron muerte, el Señor vino y dice, tú estás listo, vámonos. Y se los llevó el Señor, porque ya estaban listos, ya era su tiempo, sin probar muerte. Y de ahí en fuera no hay ningún registro en la Escritura que el Señor diga, este ya estuvo listo, vamos a cosecharlo. Ninguno. Más tarde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que pagó por cada uno de quienes, de nosotros, que venció a la muerte, que nos dio la oportunidad de estar a los pies del Señor, arrepintiéndonos, pidiendo misericordia todo el tiempo, debido a quienes, a nuestras fallas. Porque cuántas veces el Señor diría, si yo no cambiara, ya hubiera sido ¿qué? Consumido, leíamos hace un momento. ¿Cuántas veces tendríamos que haber ya sido consumidos por la ira de Dios porque hemos corrompido lo que Él ha establecido para nuestras vidas? Y el hecho de que no veamos la ira sobre nuestras manos en este instante no significa que no vaya a venir. Claro, no por esto voy a servir y buscar a Dios por el temor de lo que me va a venir, porque tenemos que hacerlo con una búsqueda de amor, con sinceridad, que Él realmente obre en mi corazón
para realmente atender lo que Él me está pidiendo. Y mira, una frase que surgía de esto. Tenemos que aprender a decir que somos santos porque somos apartados para Dios. Pero somos pecadores que se arrepienten y están conscientes siempre de sus transgresiones. ¿Sí ves la parte importante? Siéntete santo, hermano, porque ya has sido apartado para Dios. Pero no olvides que aún podemos, ¿qué? Caer, que aún tenemos fallas, que aún tenemos luchas. Pero la respuesta ante esas luchas dice que el Señor nos da un abogado, a Jesucristo el justo. Y si necesitamos de un abogado, ¿por qué necesitas de un abogado, hermano? ¿De qué nos va a defender? Nos va a presentar defensa porque la ira de Dios tendría que venir sobre nosotros, pero nuestro abogado dice, espera, yo ya pagué por su transgresión. Espera, Padre Celestial, yo ya pagué por lo que Él ha cometido y por lo que Él va a cometer. Y gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo es que su ira, ¿qué pasa? Se detiene. No hemos sido consumidos. Porque dice, Él no cambia, su justicia no cambia tampoco. Sus promesas no cambian, pero tampoco su ira va a cambiar. Él lo ha establecido. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, y eso tampoco va a cambiar. Tus buenas acciones, tus buenos intentos de hacer las cosas, hermano, no te van a cambiar o acercar más a Dios. Dice, solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente en uno encontramos la vida, en Jesucristo. Y eso, hermano, no va a cambiar. Está establecido que así sea y para todos nosotros. No hay forma que el Señor pueda decir, pero mira, hiciste esto, te lo canjeo, te lo cambio. No, solamente hay un medio y eso tampoco es inmutable. Mira, Salmos 102, 27. Salmos 102, 27. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y el 28 dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Qué nos da como resultado de esa inmutabilidad de Dios? Dice que nos da seguridad. La inmutabilidad de Dios me da a mí una certeza, una seguridad. Decía nuestro hermano Anis, la parte del estrés, la parte de la ansiedad, es porque a veces menguamos en nuestra fe. Porque olvidamos que aún sobre todas las circunstancias tan adversas que pueden existir, Dios sigue estando en control. Se nos olvida, hermanos, que Dios está en control de las cosas más adversas, más difíciles. Y entonces, como se me acaba de olvidar, ¿qué empezamos a hacer? Ya me contracturé la espalda, ya no puedo ni voltearme, ya me quedé todo entumido por causa de la ansiedad, por causa del estrés, la migraña, se te cae el cabello, ¿verdad? Tu piel se mancha, te da gastritis y un montón de padecimientos generados por situaciones psicosomáticas, generados por nuestra falta de fe como hijos de Dios. Porque se nos olvida que Dios está ¿en qué? En control. Y hermano, no quiere decir que como hijos, ningún hijo de Dios tendría que tener estrés, porque entonces no hemos alcanzado, ya no estaríamos aquí, ya el rapto hubiese ocurrido, ¿me explico? Hermano, no es pecado que en algún momento te dé estrés, pero si no buscas esa confianza en Dios, ahí está el problema. Te puede dar, pero no es posible que vivas toda tu vida en estrés. ¿Me explico? Porque tenemos que aprender ¿a qué? A confiar en que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Ahí viene la diferencia. Dice, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esa es la confianza. ¿Sus años qué? Imagínate que estás ahí en la escuela y de pronto te encuentras, eres víctima de bullying en la escuela, eres una persona pequeña y alguien comete bullying contra ti, te ataca y acá hay lugar, pastor, se lo apartaron. Y alguien hace bullying contra tu vida, ¿no? Y entonces en ese camino te encuentras a un amigo grandotote, corpulento, ¿verdad? Y lo encuentras en primero y te lo llevas y dices, yo me hago amigo de él porque él me va a cuidar, él me va a defender. Y te lo llevas toda la vida, lo haces tu amigo. En nuestros términos humanos, ese amigo te va a dejar de defender hasta que sus fuerzas se acaben, hasta que se haga viejito y ya no pueda más. Pero mira lo que el Señor establece.
dice que sus años, ¿qué pasa? No se acabarán. La defensa de Dios no se va a acabar. ¿Me explico? Entonces, ahí, ¿en qué confianza tenemos? Si Él va a estar por nosotros constantemente, con toda la fuerza del mundo, con todo el poder del mundo, ¿qué va a pasar entonces? ¿Quién pelea la batalla por nosotros? ¿Me explico? Y cuando desfallecemos, y te digo, hermano, esa es la parte que tenemos que entender, viene ese ataque acá. Vete. Pero ¿qué tengo que hacer? Permanecer, porque sé de dónde viene. ¿Me explico? Tenemos que tener discernimiento y sabiduría para poder enfrentar estas cosas, porque dice que Dios no cambia. No cambia. Dice Santiago 1:17, vamos a Santiago 1:17. Por eso, hermanos, siempre tenemos que orar algo que tenemos que entender. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto vas a pedir, hermano? Tendría que ser dentro del Padre Nuestro ahí, agregarle esa parte. Porque siempre a veces, hermanos, estamos perdiendo esa fe. Siempre estamos perdiendo esa confianza con tantas cosas. Nos atiborramos de tantas circunstancias y esas circunstancias lo primero que atacan es que nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Y dice así, 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y mira lo que dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué no hay en el Padre Celestial? Dice, no hay mudanza. ¿Qué es mudanza? Cambiarse de circunstancias. Y usted tenía esta idea, ahora me cambio, ahora tengo esta idea. Dice, Él no tiene mudanza en lo que Él ha creído, en lo que Él ha dado. Y dice, ni sombra de qué. ¿Qué es una sombra? Es algo ligero, ahí sutil. Y dice, ni siquiera eso tiene Dios. Ni siquiera tiene ni ese titubeo. ¿Alguna vez te han vendido algo que ya le habían vendido eso a alguien más? Alguien, a ver, hermano, ¿a quién le ha hecho un fraude así? Te vendo mi carro, pero ya lo había vendido a alguien más, entonces ya no te puedo dar la factura. ¿Nadie? Qué bueno, nadie es víctima de esas. Pero imagínate que te encuentres alguna vez una persona que te vende algo y ya, qué padre, pagas y después te dice, ¿qué crees? Ya se lo vendí a alguien más. Ahí luego te lo repongo, ¿no? Pero no te da el dinero, ya te llevó al baile. Pero mira, dice que Dios no va a hacer eso. Dios lo que ha prometido, lo va a cumplir. Dios, yo te preguntaría, ¿qué te ha prometido Dios de manera personal? Todos en algún momento vamos a ir a la Escritura y vamos a encontrar algo que Dios ha hablado a nuestras vidas de manera personal. Porque todos tuvimos un encuentro con nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Y todos tenemos que ser desafiados a ese encuentro personal con nuestro Señor. Y te preguntaría, ¿qué ha hablado Dios a tu vida? ¿Qué te ha dicho de manera particular a tu vida? Y hermano, aquí vendría la siguiente parte. Si no hemos podido experimentar esto, aún hay tiempo. Abramos nuestro corazón. Señor, yo te invito. Porque dice que sus hijos son capaces de oír su voz. El Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros nos da el discernimiento de entender que es Dios hablando a nuestras vidas, hermano. Y no porque venga con una voz audible hablando ahí o que en sueños se te aparezca y te haga ahí un milagro. Puede ser, pero no lo esperes, porque tal vez no obre de esa manera. Su multiforme gracia actúa de formas misteriosas en cada uno de ¿quién? De sus hijos. No quieras equiparar tu comunión con Dios de tal manera que todos la tengan igualita que tú. No quieras comparar tu condición de santificación de tal manera que todos la tengamos en el mismo nivel que tú. Porque a algunos nos cuesta más, a algunos nos cuesta menos. Tus luchas no son las luchas de los demás. Las luchas que tú has vencido no son las luchas que tu hermano ha ganado. Tenemos que aprender eso, que como iglesia somos eso, hermanos. ¿Si has visto esa circunstancia ahí que metieron a varios cangrejos en una cubeta y cuando uno trataba de salir el otro lo jalaba? A veces somos así en la iglesia. Pero hermanos, tenemos que aprender a ¿qué? A apoyarnos, a edificarnos ¿qué? Mutuamente. Edificarnos mutuamente, no ponernos en pie. Tenemos que crecer.
Porque este debería ser el lugar al que nosotros anhelemos ir. Cuando queremos llegar a un lugar, dices, yo quiero estar en comunión con los hermanos. Dice que cuán bello y cuán agradable es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? Y entonces, ¿por qué hay presión, pesadez por venir? Ay, ese hermano siempre está ahí con su carota. Ay, aquella hermana, no, aquella le debo, ¿no? Y ya le hablas por teléfono, fue la hermana tal porque todavía le debo ahí un pago, si no fue para ir, ¿no? Entonces, hermanos, no tenemos que escondernos de nosotros mismos. Dice, cuán bello y cuán agradable es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? Cuando no tenemos esa sensación de plenitud en el hermano, eres inconsistente. Eres mentiroso. Tu fe algo está fallando. Amaos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y te puedo citar un montón de versículos, pero no eres capaz de experimentar en carne propia. Entonces eres inconsistente. Mentiroso. ¿Te das cuenta, hermano? Y antes de que agarres la piedra para acribillar a aquel hermano que está haciendo algo, recuerda eso. ¿Cuántas cosas estamos siendo inconsistentes? ¿Por qué no crecemos en unión, en armonía, en convivencia? Decía nuestro hermano, sin ataques. Y tenemos que considerar las capacidades y condiciones de cada uno, porque no puedo exigir todo de todos al mismo tiempo, hermanos. Y tenemos que tener la madurez de establecer, hasta este punto puedo y está bien. No te puedo poner cargas más pesadas de las que yo no puedo llevar. Y nos las ponemos mutuamente como hermanos. Ay, este hermano está aquí, le cargo lo que espero y cuando falle me derrumbo. No, hermanos. ¿Dónde debe estar nuestros ojos? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hermano, si tus ojos los pones allí, los pones aquí, los pones acá, hermano, nosotros te vamos a fallar. Te vamos a fallar en algún momento, por nuestro carácter, por nuestras acciones, por cualquier cosa te vamos a fallar. Pero déjame decirte que Cristo no te va a fallar nunca. Fortalece tu fe y pon tus ojos en quien debes ponerle, hermano. Somos falibles, fallamos. También tenemos emociones, también tenemos sentimientos. Y esos a veces van a controlar cuando el dominio propio no es un fruto en ese instante. ¿Me explico, hermanos? Y estamos en la misma lucha, todos nosotros. Algunos más adelante, algunos más atrás, pero todos vamos en la misma lucha, hermanos. Todos estamos creciendo en esa parte. No somos quienes para mirarte abajo, ni no eres quien para mirarnos arriba, porque estamos ¿a qué? Al mismo nivel, con tus luchas, con tus carencias, con tus fallas. Pero todos necesitamos seguir creciendo, hermano. Mira, ahí en Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y todos nosotros, al ser sellados por el Espíritu Santo, recibimos un don de parte de Dios. Un regalo maravilloso, no solamente la gracia, no solamente la salvación de nuestras vidas, sino que cada quien Dios nos habilita con un don espiritual. Ya lo hemos hablado en otras partes. Y dice, y ese don, dice, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Imagínate que compras algo, por ejemplo, a mí me gustan los Legos. Y yo siento, no sé, me da ansiedad cuando veo a un pequeño destruyendo el Lego y tirando las piezas, mordiéndolas y deshaciéndolas. Me digo, ¿cómo es posible? No se lo merecía, no era digno de poseerlo. Y te preguntaría, imagínate el don tan grande que Dios nos entrega como sus hijos. Y el Padre observándonos y diciendo, la hermana Laura le di este don. Y la hermana Laura no lo está usando. Le di algo tan grande, dice, es un don que perfecto. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Pero dice nuestro Padre Celestial, yo ya se lo prometí, ya se lo di. Ya no me puedo arrepentir de ir y decir, dámelo. ¿Me explico? Todos tenemos ese don de parte de Dios. ¿Lo estás ejercitando? ¿Lo conoces siquiera? ¿Me explico? Padres, cuando le dan algo a sus hijos y no lo usa, ¿qué sentimos? Me hubiera comprado mis zapatos que yo quería. ¿Sí o no? ¿Sí?
O queremos que ese hijo logre ciertas cosas que ya tengo aquí en mi cabeza y no las hace con todo lo que le estoy dando. ¿Te das cuenta? El Padre así nos ha dado dones, nos ha habilitado como un cuerpo para ser edificado, nos da las herramientas para edificarnos mutuamente. ¿Quién tiene el don de orar? Pues ore e interceda por el que no lo tiene. ¿Quién tiene el don de dar? Pues dé, porque el otro que no puede dar, así es. No puedo exigir lo mismo, me explico. Dios da unos dones especiales para cada uno de nosotros. Mira, Dios no cambia, pero Él nos cambia. ¿Sí escuchaste? Dios no cambia, pero Él nos cambia. ¿Y por qué nos va a cambiar? Porque nos ha habilitado con lo necesario. ¿Cómo eras antes? No puedes decir soy hijo de Dios y sigo siendo el mismo antes de Cristo. Él te tuvo que habilitar con ciertas dádivas para que pudieras ser un hombre y una mujer diferente. Si sigues en la misma circunstancia nada más porque te metes aquí, algo está mal. Sigues siendo el católico de la otra iglesia. Nada más que sin, como decían allá, sin imágenes, sin relicarios, sin rosarios. Y eso en Dios no nos ha llamado a hacer eso. Tenemos que marcar una ¿qué? Una diferencia. ¿Me explico? No nada más es saltar de aquí y acá. Tenemos que mostrar la diferencia con lo que Dios nos ha habilitado. Los planes de Dios son consistentes e inmutables. Salmo 33:11. Salmo 33:11. Salmo 33:11. ¿Están conmigo? Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Y qué consejo nos ha dejado? Su palabra. ¿Para cuánto va a durar esto? Para siempre. Las enseñanzas, los principios que están aquí, hermano, ¿dejarán de ser vigentes porque estamos en 2022? Si le sirvieron al hermano de 1434, a mí también me sirven hoy, porque su consejo es para siempre. Es lo maravilloso de esto. ¿Dónde te encuentras algo como esto? ¿Dónde? Tenía ahí en su casa un libro, Programación con Fortran. Ya sirve ahí de soporte para la mesa. Ya no sirve. Es un lenguaje de programación de computadoras muy viejo. Ya no sirve. ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Cuándo va a dejar de servir, hermano? Nunca. ¿No te parece maravilloso que tengas algo invaluable en casa y lo tengas guardado? ¿Te imaginas? Y mira lo que dice Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a recibir capacitación, a certificarnos, a alcanzar muchos niveles? Ahí en la parte de los que son docentes, ¿cuántas horas nos exigen año tras año? Certifícate, capacítate todo el tiempo. Pero hermanos, la capacitación que va a ser eterna, perfecta, la tenemos al alcance de nuestras manos. ¿Y cuántas veces le damos ese interés? Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Te repito, ¿qué te ha prometido Dios a través de su palabra? Lo que te haya dicho, dice que Él no se va a arrepentir. Él lo va a cumplir. Él perfeccionará esa obra que empezó con cada uno de nosotros hasta que la termine. Hasta que diga, vengo por ti porque ya estás listo. Porque ya es tiempo de cosechar. Porque ya es tiempo de cosechar. ¿Qué pasa cuando nuestra fe se activa a través de esta palabra, hermanos? Nos debe de dar confianza, nos debe de dar esperanza. Nos debe de llevar a reflexionar qué cosas no he confesado, qué cosas no me he arrepentido, en qué cosas sigo siendo inconsistente. Con lo que voy y leo y entonces no vivo. Tito 1:2. Tito 1:2. Tengamos temor, hermanos, de la fe que estamos profesando, hermanos. Caminemos con temor, con temblor, sabiendo que hay un Dios vivo. Porque dice la Escritura, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, al que tomemos en poco las cosas que Él ha prometido.
Tito 1:2. Dice, en la esperanza desde el 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Aquí fíjate bien, ¿quién tiene esperanza de la vida eterna? Todos los hijos de Dios. Es lo primero que nos debe de tener siempre ahí firmes. Tengo la esperanza de que tengo ya vida eterna. Tengo esperanza de que tengo vida eterna. Dice, la cual Dios, que no miente, ¿desde cuándo nos prometió esto, hermanos? Desde antes del principio de los siglos, porque Él ya nos había elegido. Nos había elegido con vida eterna, hermanos. Y si lo ha prometido, dice, lo prometió desde que antes de que existieran todas las cosas, hermano. Y Él dice, no va a cambiar. No va a cambiar. Y si Él no va a cambiar sus promesas, ¿por qué me resisto a ser obediente a la forma de vida que Él me pide que tenga? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién te lo pide? ¿Y por qué te resistes? ¿Por qué te resistes? Confía en mí. ¿Quién lo pide? El Señor. ¿En quién vamos a confiar? Y entonces, ¿por qué queremos agarrar nuestra vida en nuestras manos? O la vida de nuestros seres amados en nuestras manos. ¿Quién va a tener cuidado? ¿Verdad? ¿Quién lo va a tener? Mamás, cuando oran por los hijos, tenemos que aprender a descansar. Si van a interceder, si van a preocupar, si van a luchar ahí por las circunstancias en la familia, pero quien tiene el control es Dios. Tú intercede, pero no lleves la carga sobre tu vida. Estén donde se encuentren tus hijos. Quien tiene el control y el cuidado es ¿quién? Dios. Entrégalo a Él. Cumple tu propósito. Intercede, pero la carga la va a llevar ¿quién? Dice, venid a mí todos los cargados, los cansados y trabajados, que yo que les daré descanso, los haré descansar. Y hermanos, ¿cuántas veces dice, si el Señor dice, vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, los que están cansados, es porque el Señor sabía cuál iba a ser nuestra condición, porque el Señor sabía que nos íbamos a estar cargando, y dice, ya te cargaste, ven conmigo, descarga tus penas, tus cargas, entrégamelas a mí, porque yo tengo el control. Tú querrás tenerlo, pero tu control no va a ser suficiente. El control que Dios tiene sobrepasa todo entendimiento. Números 23:19. Números 23:19. ¿Va quedando claro, hermanos? ¿Sí? Tenemos tantas cosas por qué ir a esa intimidad con Dios y decirle, Señor, mira, he hecho esto, aquello. He tomado el control que no tendría que estar tomando. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y la pregunta que nos hace aquí, dice, ¿y no hará? Te pregunta a ti, hermano, hermana, lo que el Señor nos haya dicho, ¿no lo hará? Lo que el Señor nos ha dado, vida eterna, ¿no nos la entregará si Él la ha prometido? Dice, habló y no lo ejecutará. ¿Cuántas cosas estamos ahí intercediendo? Tenemos que actuar con fe. El Señor ya lo está haciendo. El Señor ya lo está haciendo conforme a su propósito. Mira, el plan de salvación de Dios también es consistente. Y lo vamos a ver tanto para Israel como para la iglesia. Mira, Génesis capítulo 12. Hemos hablado mucho. ¿Cuál fue el pueblo que Dios escogió? Y aunque el mundo diga, los judíos, híjoles, son de lo peor, Israel, no, hombre, es de lo peor. ¿Qué dice Dios? Ese es mi pueblo. ¿Y yo qué? Lo elegí. Mira, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una gran nación. ¿A quién le dice esto Dios? A Abraham. Y haré de ti una gran nación. Grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dios va a cambiar eso? ¿Dios va a desechar a Israel? No. Como no lo ha desechado hasta este momento, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Quién eligió a la iglesia? Mira, vamos a Hebreos capítulo 6. Vamos ahora a ver la elección de la iglesia. Hebreos 6, 17 al 18. Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjate, ¿tendría que haber puesto juramento Dios? Y sin embargo, ¿qué hace? Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué esperanza tenemos? La vida eterna. Tenemos la esperanza de vida eterna. Procuremos y cuidemos esa salvación, no porque la perdamos, sino porque es algo tan valioso que el Señor ya nos ha dado, que tenemos que estar, ¿qué? Cuidando, velando, santificando, procurando. Y regresamos a la parte de la inconsistencia. Si el Señor me redarguye y me hace recordar algo que no he confesado, algo de lo que no me he arrepentido, no demores más. Entre más prolongues eso, más bendiciones estarás perdiendo. Mira, con esto terminamos. Los creyentes deben vivir vidas consistentes con su profesión de fe. Otra vez, los creyentes deben vivir vidas consistentes con su profesión de fe. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, ¿cómo debemos andar? Con la dignidad con la que Dios nos ha llamado, hijos de Dios. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Otra vez, yo pues preso, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, hermanos. Y hermanos, no podemos decir, este hermano sí anda así, pero derechito siempre. Algo tendremos que tener un fallo. Recuerda la frase, somos santos porque somos apartados para Dios, pero somos pecadores arrepentidos que reconocemos nuestras transgresiones, las confesamos y nos arrepentimos apartándonos de ellas para no volver a cometerlas. Esa es la lucha que tenemos día con día, hermano. Siempre va a haber algo en lo cual el Señor nos pueda perfeccionar día tras día. Porque el Señor promete eso, que vamos a ir en aumento constante. Siempre hay algo por qué mejorar. Es la perfección de la imagen de Cristo en nosotros. Veíamos eso, ¿no? Ayer. ¿Qué nos ha puesto? Ese gen de Cristo. A esa apariencia tendremos que llegar. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Muy bello versículo, hermanos. Compórtate como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtate como es digno del Evangelio de Cristo. Si no lo conoces, pide al Señor que te revele cuál es su Evangelio. Mientras no conozcamos su Evangelio, no podremos decir que me voy a comportar como su Evangelio dice. Y podrás estar aquí sentado escuchando esto y aún no conocer el Evangelio de Cristo. Y dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Y esta es una realidad de nuestras vidas. Esté el hermano vigilándonos o esté el pastor viéndonos o no esté, mi vida debe representar ¿qué? Lo mismo. Lo mismo en todo tiempo. En todo tiempo. Y dice, para que oiga de vosotros que estáis firmes. Y aquí va a hablar otra parte importante. Nos dice hablar de una firmeza, de una consistencia. De una consistencia. ¿Qué dices que eres? ¿Dices que eres hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú has sido hecho hijo de Dios? Si lo creemos, dice aquí, estar firme en lo que Dios te ha hecho, un hijo de Dios. Camina con firmeza, con determinación, profesando esa fe salvadora que no todos tienen. Que debemos estar agradecidos porque Dios nos ha escogido. Porque dice, en un mismo espíritu. ¿Qué espíritu nos une? El Espíritu Santo.
Y aquí habla de la necesidad de avivar el espíritu que el mismo Padre ha puesto ¿en dónde? En nosotros. El Espíritu Santo que está sobre ti ha menguado, avívalo. Avívalo, porque es lo que nos va a mantener en unidad. Porque cuando el espíritu mengua, nuestra carne crece y entonces ahora sí agárrense. Llegas y empezamos a comernos a todos. ¿Te diste cuenta de lo que hizo? ¿Te diste cuenta que llevaba puesto? ¿Te diste cuenta qué signo tenía? Etcétera, etcétera, me explico. Cuando dice, estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Unánimes, juntos, no combatiendo entre nosotros. ¿Combates entre tú y tu hermano? ¿Contra quién tenemos que combatir, hermanos? Es la unidad que sale afuera al mundo, porque alguien está consumiendo el mundo. No es para destruirnos nosotros acá, criticando, haciéndonos llorar, haciendo tantas cosas. No es para hacernos caer, es para levantarnos, para fortalecernos en el amor del Señor. Ponte de pie, hermano. Y empezamos con esto, con la parte del alimento consistente. Y aquel alimento que promete ser nutritivo, para que sea consistente debe de dar esa nutrición. Y el desafío, hermanos, es decir, si soy hijo de Dios, debo andar como el hijo de Dios que soy. Me vean o no me vean, el Señor examina nuestros corazones. Y hermanos, ten siempre en cuenta esta parte. Pecado que no confiesas, circunstancia que no confiesas, estás haciendo que te consuma por dentro. Padre, damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, porque a través, Señor, de tu palabra nos examina, nos habla, Señor. Padre, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor, porque hemos fallado de tantas maneras. Hemos tenido tantas fallas en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, Señor. Y te pedimos perdón porque muchas veces las hemos pasado por alto pensando que son insignificantes, Señor. Yo te ruego en esta tarde que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, cada acción, cada pensamiento, cada palabra que no ha sido apta conforme a tu palabra ni conforme a tu voluntad, para que podamos confesártela, Señor. Tú ya la conoces, Señor. Pero permítenos reconocerla, Señor. Permítenos entender que ha sido una transgresión a tu palabra, ha sido una transgresión a tu fidelidad hacia con nosotros, Señor. Permítenos arrepentirnos de esas ideas, permítenos arrepentirnos de esas acciones, Señor, porque no son conforme a tu voluntad, porque no son dignas para un hijo de Dios, Señor. Ayúdanos a entender cuál debe ser el carácter de tus hijos, para que podamos vivir y andar conforme a ese carácter, Señor. Examina, Padre, y ten misericordia de nosotros. Examina nuestros corazones, Señor. Y aún hallando faltas, que tu misericordia nos abrace. Que tu Hijo Jesucristo presente defensa por cada una de nuestras transgresiones, Señor, porque son muchas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que en unidad tú has dejado un cuerpo, Señor. Un cuerpo que puede ser edificado mutuamente, no para contender entre nosotros, no para mirarnos mal, no para tener cosas guardadas en nuestro corazón. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para poder externar y decir las cosas que nos han lastimado, las cosas que nos han herido, Señor, pero no permitas, Padre, que sigamos caminando pensando que todo está bien, cuando en realidad esa circunstancia nos está haciendo caer, cuando en realidad esa circunstancia nos está atando, Señor, a no tener una vida en plenitud, a no tener un carácter conforme a la figura de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, que como iglesia crezcamos en una edificación mutua, Señor. Padre, manifestando cada uno de los principios que tú has establecido, amándonos mutuamente, Señor. Padre, que podamos venir gozosos, Señor, a la casa tuya, Señor. Y podamos decir ciertamente cuán bello y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Ayúdanos a ser consistentes con lo que somos. Que podamos dar testimonio, Señor. Líbranos de dar un mal testimonio, Señor. Padre, y te ruego, Padre, que no solamente nos cuidemos por la apariencia, no solamente nos cuidemos por lo que van a decir, sino que nos cuidemos por temor a ti, Señor, porque tú lo ves y tú lo examinas todo, Señor. En tus manos estamos, en tus manos nos ponemos cada uno de nosotros. Sigue teniendo misericordia por este remanente, sigue teniendo misericordia por esta iglesia, Señor, que por tu gracia, que por tu misericordia no ha sido destruida, no ha sido consumida, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. El Señor les bendice, hermanos.